Jóvenes, bienvenidos a la cátedra número 2, segundo medio, 2020. La clase anterior conversamos un poco sobre las diferencias preliminares entre lo que era una utopía y lo que era una distopía, que es lo que nos compete este inicio de semestre. Hoy día les quería hablar del libro que les comenté la semana pasada, que escribió, como bien se ve aquí, Tomás Moro, el año 1517, ¿verdad? Sobre, obviamente, cómo construir un mundo perfecto donde todos pudieran ser felices. Yo se los voy a resumir en este pequeño video para que luego ustedes puedan hacer una actividad extraordinariamente divertida. Jóvenes, Tomás Moro nos decía lo siguiente: la ciudad, zoom a la ciudad, debía tener ciertas características. En primer lugar, tenía que ser en un lugar alejado del resto de Europa, porque Europa estaba contaminada por las monarquías absolutistas que eran extraordinariamente injustas con su pueblo. Por eso él decía que esta ciudad debía ser construida lejos de la pestilencia de Europa. Por eso él decía que esta ciudad debía ser una isla. Pero una isla que, independiente del número de provincias que tuviera, fueran todas exactamente iguales en distancia, en territorio, cosa de que pudieran tener una cantidad controlable de personas que vivieran en esa ciudad. Decía también que tenía que esta isla ser atravesada por un gran río, puesto que en la época la actividad económica de más importancia era la agricultura, y así todas las ciudades podían tener la misma oportunidad de trabajar los recursos y poder darle alimento a su gente. Una segunda característica que nos decía Tomás Moro es acerca de las viviendas. ¿Cómo vivía la gente? El Estado construía las viviendas y con una disposición de una entrada y una salida. Así también la vivienda tenía que tener luminosidad constante para que la luz motivara a los hombres a mirar la naturaleza, que era el lugar predilecto para vivir. Así también estas viviendas se sorteaban cada 10 meses, cosa de que las personas se rotaran y nadie viviera en una casa mejor que la otra, ¿verdad? Todas las viviendas tenían una proporción muy similar, diciendo soslayadamente que deberían tener la cantidad de personas en el núcleo familiar equivalentes a el espacio de esa vivienda. Por ende, si la vivienda tenía una cantidad, por ejemplo, decir de 40 metros cuadrados, nadie iba a querer tener una familia de 30 hijos. Así también, un gran elemento para unificar a los ciudadanos era la división de la jornada. No podía haber nadie que trabajara más de 8 horas. Nadie, ¿verdad? Y el ideal era trabajar 6 horas. 6 horas era el mínimo y a la vez el máximo de trabajo, siempre y cuando uno se pudiera extender hasta 8. Pero el Estado nos decía: trabajen solamente 6 horas, jóvenes. ¿Por qué? Porque 8 deberían ser sí o sí destinadas a dormir, para que las personas estén lo suficientemente descansadas, y el Estado nos decía que 10 de las horas, en el ideal, u 8, si es que se decidía trabajar 8 horas, deberían ser para libre disposición de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Recreación en las artes, por ejemplo, cultivar la música, cultivar las artes plásticas, cultivar la arquitectura misma, pero también para aprender otros oficios que fueran del gusto de todas las personas. Por eso es que el trabajo era uno solo estandarizado para las personas, que era justamente el trabajo de la tierra. Como los mismos individuos labraban la tierra, entre ellos mismos se entregaban el sustento y los recursos para mantenerse vivos. Por eso todas las personas, absolutamente todas, independiente de la jerarquía política o social que tuvieran, tenían el mismo trabajo, que era ser agricultores y campesinos. La gran diferencia es que no podía estar toda la población trabajando porque no había espacio suficiente para tanta gente trabajando. Por eso, esta parte les gustará a ustedes, es que hacían rotaciones del trabajo. Mientras el 50% de la población trabajaba, el otro 50% de la población descansaba. Y así también se rotaba cada 3 meses.
Pero este descanso no podía ser un descanso no productivo, sino que tenía que ser un descanso productivo para la mente. Es decir, las personas que no estuvieran trabajando en estas jornadas debían sí o sí ocupar sus 6 a 8 horas de trabajo en la instrucción de nuevos oficios para así poder enseñárselos al resto de las personas. Oficios como la orfebrería, como la cerámica. Generalmente eran oficios que tenían que ver con la arquitectura para así también poder mejorar las viviendas en las que ellos mismos vivían. Por eso había en este concepto de utopía un concepto de realización personal. El Estado le decía a cada individuo que deben tener 10 horas para pensar en qué quieren hacer en el tiempo libre. Recomendando, vuelvo a decir, espacio para las artes principalmente. Así que llegamos a la política. ¿Cómo podemos elegir a nuestros gobernantes? ¿Cómo podemos elegir también a las personas que van a enjuiciarnos, nuestro poder judicial? Y esto era algo extraordinariamente hermoso. No era como hoy en día, donde la élite propone ciertos candidatos y el resto vota por esos candidatos que son muy restringidos. No, la elección tenía 100% que venir de las personas comunes, de las personas que estaban en esta gran división de la jornada de trabajo. Es decir, los gobernantes, potenciales gobernantes, eran los mismos ciudadanos. Eran agricultores y luego se calificaban a sí mismos, se identificaban a sí mismos por el oficio que decidían ejercer. Por ejemplo, Matilda, la orfebre. Joaquina, la escultora. Por eso, en la política no habían vicios de poder, puesto que eran las personas comunes las que reinaban. Así también llegaba la religión. Estaba permitido en esta utopía, en este mundo perfecto, que cualquiera pudiera predicar el culto que quisiera. No había una orientación hacia cierto tipo de culto, pensando que estamos en Europa, donde todas las culturas de Medio Oriente y también de el surafricano llegaban con fuerza en estos territorios. Por eso la religión estaba permitido que cualquiera profesara el culto que quisiera, pero estaba prohibido intentar convencer a alguien de mantener esa postura religiosa. No se podía hablar convincentemente, persuasivamente con alguien para adquirir cierta religión, pero sí se podía discutir de religión, siempre y cuando, y esto lo cita Tomás Moro, nadie se alterase. En el momento que alguien perdiera los estribos por su conversación religiosa, era inmediatamente encarcelado. ¿Ya? Y si vemos acá, zoom aquí, la rotativa de estos grandes elementos que hacen que el mundo sea perfecto, llegamos a la felicidad. Hashtag felicidad. La ciudad perfectamente equilibrada y dividida en sus estados, las personas viviendo en lugares sorteados, sin elección y de muy similares características, todas las personas aportando a la economía del gobierno, que el gobierno era sinónimo de la ciudadanía, no es como hoy día que el gobierno lo vemos como algo extraordinariamente ajeno a nosotros. Trabajos donde podemos aprender los oficios que queramos y enseñarle los oficios que queramos a las demás personas para realizarnos personalmente y poder estar satisfechos con lo que hacemos en nuestras jornadas, además de elegir libremente a personas normales, comunes y corrientes, propuestas por nosotros para que nos gobiernen. Así también con una religión absolutamente abierta y sin prejuicios, haciendo que lo principal que gobernase fuera la moral. Qué está bien y qué no, para no pasar a llevar a los demás. Y como no pasamos a llevar a los demás, llegamos, por supuesto, a una conciencia de felicidad. Jóvenes, la idea de esta utopía, no sé si se han podido dar cuenta, la utopía del siglo XVI que plantea Tomás Moro es justamente homogeneizar las diferencias que presentan los individuos, ¿verdad? Hacer que vivan en espacios similares,
en lugares idénticos, con trabajos iguales, la agricultura, y donde las elecciones fueran dentro de este círculo que en su confección económica y social está absolutamente controlado y restringido para poder llegar a la felicidad. Jóvenes, esta microclase del futuro que estamos experimentando por los virus que nos atacan hoy en día termina con una actividad, ¿verdad? Y esta actividad es muy sencilla. Deberán ustedes, pensando en nuestro país hoy en día y en las ramas que distinguen a nuestra sociedad, ramas como la educación, la política, la salud, la vivienda, la recreación, los medios de comunicación, el acceso a la información, la familia, los amigos, la justicia. Grandes conceptos que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. La tarea, jóvenes, es muy sencilla. Necesito que escriban una lista de los 10 elementos que usted cree que debería funcionar nuestra sociedad. Por ejemplo, que la educación sea de esta manera, que la justicia sea para estas personas, que podamos elegir de tal manera a nuestros representantes, que la salud funcione de tal manera. Ustedes lo van a decidir, es su utopía. 10 elementos de 10 aristas distintas de la sociedad, salud, educación, etcétera, donde usted crea que haciendo eso podemos llegar al gran concepto que persigue toda utopía, la felicidad de todos y cada uno de sus habitantes. Esto es muy sencillo y se manda por mail. A continuación, mi mail. Mi mail es todo en minúscula, por supuesto, porque es un mail. Matías.orozco con Z de dedo @gmail.com. En el asunto anotan Utopía 1 y luego de Utopía 1 su nombre y su apellido. Por ejemplo, yo hago en mi tarea asunto Utopía 1 Matías Orozco y tiene dos opciones: cargar un archivo Word con el punteo de los 10 elementos que harán de su utopía el mejor lugar para vivir del mundo, o lo que prefiero yo es en el mismo mail, los 10 elementos que harán a su utopía el mejor lugar para vivir en el mundo.